A ver, en el complejo mundo de la inmigración de Estados Unidos hay decisiones que lo pueden cambiar absolutamente todo. Y una de las más determinantes es sin duda la salida voluntaria. Pues bien, hoy vamos a meternos de lleno a desglosar qué es, qué implica realmente y por qué se considera una elección de tan alto riesgo. Para entender bien de qué va esto de la salida voluntaria, primero tenemos que ponernos en una situación bastante complicada, la de estar en medio de un proceso de expulsión de Estados Unidos. Es un momento en el que cada paso que se da es fundamental. Y es que, ojo, una orden de expulsión formal no es simplemente un papel que dice «tienes que irte». No, la cosa es mucho más seria. Lleva aparejada una consecuencia durísima, una prohibición para volver a entrar al país que puede ser de 10 años o a veces incluso más. Entonces, claro, la pregunta cae por su propio peso. ¿Hay alguna alternativa? ¿Alguna manera de salir del país sin que te caiga encima esa prohibición de una década? Pues sí, parece que la hay. Y esa respuesta, precisamente, es la que nos abre la puerta a este camino alternativo. Así que vamos a analizarlo. ¿Qué es exactamente la salida voluntaria? A ver, para que nos entendamos, en esencia es un pacto. La persona se compromete a irse de Estados Unidos, pagándoselo de su bolsillo, antes de una fecha concreta. ¿Y para qué? Pues el gran objetivo, es evitar que en su historial de inmigración quede registrada esa marca, esa orden formal de expulsión. Y un apunte importante. Toda la información que estamos desgranando aquí sale de una guía del National Immigrant Justice Center, que es toda una referencia en este tema, para que quede claro de dónde viene todo esto. Ahora, mucho cuidado porque es súper fácil confundir los términos. La salida voluntaria no tiene nada que ver con una expulsión estipulada, que es un acuerdo que de hecho sí acaba con una orden de expulsión, y tampoco es lo que se llama autodeportación, que eso es básicamente coger las maletas e irse por las bravas sin ningún papel de por medio. La salida voluntaria es un proceso oficial, legal y con unas condiciones muy claras. Y aquí es donde llegamos al meollo de la cuestión, al verdadero dilema. Hay que poner en una balanza las dos caras de la moneda, porque esta opción tiene ventajas, sí, pero los riesgos son enormes. Venga, empecemos por lo bueno, por los beneficios. El más gordo, sin duda, es que el historial de inmigración se queda limpio de esa mancha. Y eso, claro, puede dejar la puerta entreabierta para volver legalmente en un futuro, porque te libras de la famosa prohibición de los 10 años. Es una opción que puede ser oro puro para alguien que, por ejemplo, ya tiene una petición familiar en marcha. Pero, y este es un pero muy grande, los riesgos son para pensárselo dos veces. Aceptar la salida voluntaria significa renunciar a cualquier derecho de apelación. O sea, es tirar la toalla en la defensa del caso. Se pierde la oportunidad de buscar otras vías, otras soluciones, y ojo que esto es clave. La salida voluntaria no es una goma de borrar mágica. No perdona otras prohibiciones que puedas tener, como la de haber estado en el país de forma irregular. De hecho, la propia fuente lo dice con una claridad que asusta. Cito textualmente: «Es una trampa». Advierten que a veces las propias autoridades la usan como una especie de cebo para que la persona renuncie a sus derechos y así se ahorran un juicio completo donde, quién sabe, quizá podría encontrar otra salida. Vale, y ahora un punto crucial, el cuándo, porque no es lo mismo pedirla al principio que al final. Hay dos momentos clave, y las reglas del juego se endurecen y mucho a medida que avanza el proceso. Mirad, en esta tabla se ve clarísimo el contraste. Si se pide la salida voluntaria antes de la audiencia principal, pues la cosa es relativamente más fácil. Dan hasta 120 días para irse. Pero, ¿qué pasa si se deja para el final del todo? Pues que los obstáculos se multiplican, el plazo se acorta a la mitad, solo 60 días, y de repente exigen demostrar 1 año de presencia física, 5 años de buen carácter moral, y además toca pagar una fianza sí o sí de al menos $500. Y ahora llegamos al punto de no retorno. El momento en que ya no hay marcha atrás. ¿Qué pasa si se obtiene la salida voluntaria pero no se cumple con la fecha de partida? Pues que las consecuencias son, como digo, un viaje solo de ida. Lo primero que pasa es inmediato, automático. El acuerdo se va al traste y se convierte en una orden de expulsión formal. O sea, se pierde de golpe el único beneficio que se estaba buscando. Pero eso no es todo. Incumplir el acuerdo activa de inmediato una prohibición de 10 años. 10 años sin poder solicitar la mayoría de ayudas o beneficios de inmigración. Y por si fuera poco, la cosa también toca el bolsillo. El incumplimiento puede suponer una multa que puede llegar hasta los $5.000, casi nada. Así que, en resumen, si no se cumple, el riesgo no solo se materializa, se multiplica. Se acaba con una prohibición de 10 años, una posible multa enorme y, lo más irónico y terrible de todo, en una situación mucho peor que si desde el principio hubieran dado la orden de expulsión sin más.
Entonces, queda claro, ¿no? No estamos hablando de una salida de emergencia ni de un chollo. Estamos hablando de un riesgo calculado, con todas las letras. No, desde luego que la salida voluntaria no es un atajo ni una salida fácil. Es un cálculo legal súper complejo. Es poner en una balanza decisiones que literalmente pueden cambiar la vida para siempre. Y todo esto nos deja con una reflexión final que es bastante dura, la verdad. Cuando alguien se encuentra en una encrucijada así, ¿cómo se elige un camino en el que si todo sale bien, el resultado es tener que irse? Y si sale mal, ¿es caer de cabeza en una trampa?